Bueno, aquí continuamos con nuestro café democrático después de las 5, ya saben, información. Y ahora vamos a analizar la noticia del día, el hecho del día. Y obvio que es un hecho cultural. Nos alegra mucho que haya motivos para hablar de libros, de cultura y de la cultura del derecho, de todo lo que tiene que ver con esta vocación del derecho. En La pasión del defensor, un libro que podemos decir que está escrito a cuatro manos, doctor Abelardo. A cuatro manos, o como dicen los toreros, a la limón. A la limón, ¿no? A la limón con Ángel Becasino. Ángel Becasino, que es un gran escritor, es un hombre muy culto, además un hombre de la publicidad. De la publicidad, del arte. Del arte mucho, ¿no? Hicimos una excelente fusión. Pero antes de seguir, te quería decir que me encanta el nombre de tu programa. El Café Democrático. Sí, porque es que la conquista más grande de la humanidad es la democracia. Es poder conversar. No, y la democracia. De temas más opuestos. grande de la historia de la humanidad. Bueno, me alegra muchísimo que le guste y quiero preguntarle cuál es el objetivo, cuál era la idea que usted tenía cuando quiso plasmar pues, sus experiencias en este libro. Primero es un libro biográfico sobre mi vida. Sí. Y segundo, un libro sobre el derecho y sobre la vida misma. Pero de lo que se trata es que la gente conozca qué hay detrás de un abogado litigante. Sí. Es importante que la gente sepa que detrás de un penalista lo que hay es un hombre que, digamos que, sale al llamado de la humanidad. Y tiene que conocer la naturaleza humana. Por supuesto, muchísimo. El llamado de la humanidad, porque el penalista es como una madre comprensiva que escucha las tragedias de todo el mundo, las entiende y ayuda a resolverlas. Ese es el trabajo nuestro. Sí. Y es importante que la gente sepa también, hablando de democracia, ya que estamos en Café Democrático, que en una democracia no hay causas indefensables. Un abogado debe defender a los inocentes, pero también tiene la obligación a los culpables. de defender a los culpables. Sabiendo que son culpables, ¿no? Por supuesto, pero no para que vadan la justicia, es para buscarles el mal menor. Con las prerrogativas y con los descuentos que la propia ley entrega. Ya lo vamos a ir entrega. mirando en algunos casos importantes. Pero quiero saber en qué momento usted decide ser abogado y por qué. ¿Qué era lo que más le llamaba la atención? Desde siempre. Por supuesto tengo una inclinación. ¿Familia? Por la familia, porque vengo de una familia de abogados. Mi padre es abogado, mi abuelo lo fue, mi bisabuelo lo fue. Monterianos. Cartageneros unos y monterianos otros, porque recordemos que en ese entonces, antes del año 52, Córdoba, Sucre y Bolívar eran un solo departamento. El Bolívar Grande. Entonces, mi familia llegó cuando llegaron los primeros de la Espriella de Cartagena y se caracterizó siempre por ser una familia de abogados y políticos. Pero yo soy el primer penalista de la familia. El primero. En realidad, tanto mi padre como mi abuelo ejercieron en derecho administrativo, derecho público, pero a mí siempre me gustaron las defensas y me gustaban las defensas con los juicios gringos, en donde el abogado presentaba... de Perry Mason y esas cosas. Total, Perry Mason, en donde el abogado presentaba sus alegatos y ese alegato y esa fuerza de la palabra era tan contundente. Eso siempre me gustó. Me gustó porque la fuerza de la retórica me llamó muchísimo la atención siempre y el impacto que la palabra tenía en ese jurado que al final terminaba dándole la razón al abogado. Entonces yo decía desde pequeño, quiero estar ahí, pero esa actividad siempre la alterné con el periodismo, porque vengo escribiendo desde muy temprana edad, haciendo programas de radio, haciendo programas de televisión y escribiendo para distintos periódicos desde esa época. ¿Cómo se puede hacer, cómo se debe hacer precisamente entrar en contacto con una persona que uno sabe que es culpable y tratar de desenmascararlo? Porque me imagino que el abogado tiene que saber todo, absolutamente todo. Lo primero que debe investigar un abogado es a su cliente. Sabiendo que el culpable puede esconderse detrás de muchas... Lo primero que debe investigar un abogado es a su cliente, para que le diga la verdad. Y segundo, por más terrible que sea el crimen del que se le acusa a esa persona, el abogado tiene la obligación ética de atender ese requerimiento, ese llamado de la humanidad que le hace... el psicópata más psicópata. Por supuesto, pero es que no se trata de que vada a la justicia, se trata de que acepte una responsabilidad si es culpable, que la enfrente, y parte del trabajo de nosotros es explicarle a la sociedad y a los operadores judiciales, fiscales o jueces, por qué una persona llega a esa instancia a cometer un delito tan terrible. Miren el caso ustedes de Viñas, este personaje que mató a la mujer en Barranquilla. Estaba hablando yo de psicópatas, pero hay casos en donde seres humanos normales se transforman en un segundo. ¿Qué lleva a un hombre que tenía un matrimonio más o menos entre comillas, normal? Que era un hombre que asistía a los mismos sitios que asistía uno a matar a su esposa en presencia de los hijos. Exactamente. Es supremamente complejo y parte del trabajo, y un 31 de diciembre, ¿por qué en esa fecha? Parte del trabajo del abogado es explicarle a la sociedad y explicarle a los jueces, a los fiscales, por qué ese personaje llegó a ese estado. Y no significa que digan, no lo hizo, evidentemente lo hizo. Lo hizo, sí, pero está comprobado. Hay que buscar la explicación, las causas por las cuales ese hombre llegó a cometer ese crimen, y esa es una función determinante del abogado litigante.
Bueno, quiero irme un poquito al pasado y a llevarlo a los tiempos en que estudiaba en la Universidad Sergio Arboleda y recordar un momento muy duro para la historia de Colombia y para usted también, que fue el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el político conservador muy importante para la historia de Colombia en el siglo XX. Cuéntenos. Álvaro Gómez es el colombiano más importante que yo he conocido. Es absolutamente... Yo creo que es el colombiano más importante de todos los tiempos. Era un hombre excepcional desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Era un hombre de una generosidad, de una tranquilidad, de una sencillez que solamente pueden tener los grandes hombres como Álvaro Gómez. Pero yo relato la historia ahí porque él estaba en la universidad dictando clases cuando le mataron. Sí. Y yo acababa de hablar con él. Precisamente me estaba recomendando unos libros. De hecho, mi biblioteca, la que tengo hoy en mi casa, es construida por sugerencias del doctor Gómez Hurtado. Yo le preguntaba, doctor, ¿usted qué le parece este libro? Me dice, no leas eso, lee esto. Digamos que él fue mi maestro, que me fue guiando en lo que una persona debe leer y lo que debe conocer del mundo de la cultura. Y ese fue un episodio que me marcó no solamente a mí, sino que partió en dos la historia de Colombia. Entonces, el libro también hace un análisis sobre la violencia que me ha tocado vivir como colombiano, a mi generación, y cómo esa violencia nos ha marcado tan profundamente a todos esos jóvenes que hoy estamos descollando en el escenario nacional. Ya que usted toca ese tema, ¿usted cree que hay un sesgo cultural, que hay un factor cultural que nos determina fatalmente a que seamos violentos hasta el final de nuestros días? Completamente. La gente me dice, ¿y por qué no aumentan las penas? ¿Y por qué no funciona la justicia? Y el problema de Colombia no son las leyes. Somos los hombres. Las leyes están bien, el problema es cultural. Porque aquí hay una cultura de hacer las cosas mal, del todo vale, del que hablaban Tanas Mocus en su momento. Entonces, la gente se pasa el semáforo porque le da la gana, se va en contravía, prefiere un negocio ilícito a uno lícito, porque hay una cultura de la ilegalidad, porque además la ilegalidad y el actuar mal es reconocido por la sociedad. En vez de apartar a la persona que está delinquiendo, la sociedad le prohija y le protege. Entonces, la gente inconscientemente cree que las cosas que se están haciendo mal, en realidad una sociedad enferma, están bien hechas, completamente enferma, y es un tema cultural, pero además eso hace parte del ejercicio de la evolución de una sociedad o del paso a la civilización, que es lo que estamos haciendo nosotros, porque somos un país relativamente joven. Adolescente, ¿no? Mire, por supuesto, en Europa ocurrieron Esto cosas ocurrió terribles, peor en el siglo XIX, ¿no? Peor. Lo que pasa es que el colombiano tiene cierta proclividad a solucionar todo a las patadas. A las conductas delictuales. Y por eso los abogados y los periodistas en Colombia tenemos trabajo de Tanto trabajo, ¿no? Eso sí es porque muy bueno. no falta la noticia y no falta el que esté enredado con una fiscalía. No es Dinamarca, sino es Cundinamarca, así como es, dicen. Bien complicado, pero es cultural el problema, ¿no? Vamos a estar saltando entre lo que es su profesión y lo que son sus gustos. Fantástico. Y queremos darle gusto aquí con temas musicales que a usted le gustan mucho. Y por supuesto que ya tenemos listo a Te Busco de Celia Cruz. Me comentan ahí, me cuentan. Entonces, en 30 segunditos, ¿por qué Te Busco? ¿Por qué Celia Cruz? Me encanta primero por la... Yo tengo, ahí lo cuento en el libro, tengo aficiones musicales, soy músico. Me encanta la interpretación que hace Celia Cruz. Pero además me parece una canción que está muy bien arreglada y con una carga de profundidad una letra también divina. Bellísima. Divina la letra. Digamos que es una de esas canciones que te mueven las fibras. Exactamente. Y la música, al igual que el arte, que los cuadros, cuando le hablan a uno y le tocan el corazón, no es necesaria mucha explicación. Bueno. Y hasta en verso salió, fíjate, sin mucho esfuerzo. Y después de comerciales vamos a hablar de David Murcia, si le parece. Fantástico, sin problema. Bueno, escuchemos a Celia Cruz y después hablamos de David Murcia aquí en Café Democrático. Y así que ustedes me le den la aprobación para de momento hacer un doble de bolero que lo está haciendo todo el mundo. Va, yo puedo, pero depende de ustedes. Este dice así: de Víctor, Víctor, te busco. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para llevarme hasta tu risa. Todo está bien. Olas que espuman de mis ojos, eso se ve lindo. A una región de tus recuerdos me llevan
sombras de tu río, todos levanten la mano, los están tomando para llevarme hasta tu risa. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la noche me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cada huella te persigo, en cada sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la noche te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Gracias. Con Perito Zarzuela en la trompeta de Santo Domingo.